저 안 내려? 예? 심판 안 내려? 오늘 이거 컴퓨터로 써보려고 합니다. ¿Sí? Página 21. El mundo entero es del Padre. 피아노 칠 수 있겠어요 혹시? 네. Página 21. Un poco 그냥 처음부터 하죠. 간주 없이. 시작. El mundo entero es del Padre Celestial. Su alabanza en la creación es mucho resonar. De Dios el mundo es, que grato es recordar que en el autor de tanto bien podremos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor, proclaman su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre Celestial, y nada habrá de detener su triunfo sobre el mar. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará. Y vamos a cantar una sola porque sí se nos pasó un poco de tiempo, ¿verdad? 6:30 tendríamos que haber empezado, pero se nos hizo un poquito tarde porque otros invitados creo que están por llegar también, ¿sí? Le voy a pedir que nada más por estas horas, a ver si podemos apagar los teléfonos celulares, y les voy a pedir que prestemos mucha atención, ¿sí? Ayer también aprendimos que hay que prestar mucha atención, ¿sí? Oír con los oídos atentamente y también guardar las palabras que vamos a estudiar, ¿sí? En el corazón. ¿Sí? Y también intenten no moverse del lugar, ¿sí? Y no dormirse. Si el compañero de al lado se está durmiendo, ya saben, ¿eh? Pues sí, siempre hay que verificar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Hoy va a ser el día 1, día primero.
Vamos a orar y vamos a comenzar. Dios Padre, te damos las gracias porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra, que es la Biblia. También te damos las gracias porque de ti viene toda la vida de todas las personas, porque sabemos que en nosotros no está la vida. Y también te damos las gracias porque nos das entendimiento de tu palabra. Nosotros somos duros y necios en cuanto a entender tu palabra. Te pedimos que también solamente la palabra de Dios sea manifestado y predicado en ese momento y no palabra de hombres. Y que el Espíritu de Dios trabaje en todas las personas que aquí están presentes para que encuentren esas respuestas acerca de la vida y del propósito de la existencia de cada uno de nosotros. Solamente confiamos en ti todas estas horas, del principio hasta el fin, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un versículo en la Biblia que va a ser Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. Tan fácil, ¿verdad?, para encontrar. Sí, es el primer versículo. Cuando uno abre la Biblia, se encuentra con este versículo. Siempre es importante que lo que dice al principio de la Biblia, porque cuando uno escribe la carta, ¿verdad?, una carta, empieza a escribir las cosas que uno quiere transmitir a otras personas, al que lee la palabra, al que lee la carta. Y en este caso somos nosotros. Si todos ustedes creen al 100% que este libro que tienen ustedes en las manos es palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. Pero el problema seguramente hasta ahora ha sido que nunca hemos abierto la Biblia y nos pusimos a leerla, qué es lo que contiene la Biblia. ¿No es así? Entonces, toda esta semana vamos a estudiar qué es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a leer el versículo 1, todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice así, el primer versículo de la Biblia abre así. Vamos a buscar también el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 1. Versículo 1, vamos a leer juntos también. ¿Sí? Apocalipsis también está fácil porque es el último libro de la Biblia. Capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer juntos también. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el versículo 1 de Génesis decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos que ustedes ven ahora y la tierra fue creado en el principio. Aquí está marcando, dice, en el principio. ¿Qué significa el principio? El comienzo de todas las cosas. De todas las cosas. Por eso, Dios es quien ha empezado con la historia de toda la humanidad. Pero en el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego dice, el primer cielo y la primera tierra, la cual está escrita en el libro de Génesis, dice que pasaron. Y el mar ya no existía más. Está hablando la Biblia, en todas estas páginas que ustedes ven, ¿de qué está hablando? La historia de la humanidad entera. ¿Sí? Nada más que nosotros no tomamos el tiempo de leerlas. ¿Por qué la Biblia habla acerca de la historia de la humanidad? La historia de todas las cosas. ¿Por qué será? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Mucha gente hasta ahora han conocido a un Dios que siempre da las cosas que yo le pido, ¿verdad? Uno tiene una cierta religión y va a pedirle a Dios, ¿verdad? A diferentes dioses de su religión.
¿sí? Los que creen en el Buda van a los templos budistas y le oran a su Dios. Los que creen en el Alá van a sus templos y le oran a su Dios. Los católicos van a su templo, le oran a Dios. Los cristianos lo mismo, los mormones lo mismo, ¿verdad? Ven a pedir sus cositas a Dios, lo que uno quiere. Pero aquí la Biblia está hablando de un Dios creador de todas las cosas. Por eso que si leyeron el capítulo 1 de Génesis, habla de qué? De la creación de todas las cosas que ustedes ven, ¿con qué? Con los ojos. Pero también Dios ha creado las cosas que ustedes no ven con los ojos. Él es el creador de las cosas. Así se está presentando a nosotros. ¿Sí? Cuando una persona quiere introducirse a otra persona, ¿qué es lo que hace? A veces cuando tienen una tarjeta, un business card, le dan un business card, ¿verdad? Y le dan así, un business card y dice, es el CEO, el presidente de la compañía IBM, dice. Es el presidente de la compañía de Coca-Cola. Cuando uno recibe ese, ¿qué dice? Se asusta. O lo primero que piensa, ¿cómo le hago para ser amigo de este? Porque así puedo tener un empleo seguro, ¿verdad? Es lo primero que piensa mucha gente. Pero cuando se conoce a una persona y dice, es más inferior a mí, ¿qué dice? Muchas veces lo ignoramos, no le hacemos mucho caso a esa gente. Pero aquí la Biblia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es el creador de todas las cosas, dice. Todas las cosas. Entonces, Dios es alguien que ha creado todas las cosas que ustedes ven. Incluso, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Sí? Por eso en el versículo 27, capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre, a todas las personas, a su imagen. A la imagen de Dios dice que lo creó. ¿Sí? Este versículo de la Biblia es muy importante. Dios ha creado al hombre, ¿cómo? A su imagen, a la imagen de Dios. Dios no ha creado a los animales, no ha creado a los vegetales, a la imagen de Dios, Solamente al hombre ha creado a la imagen de Dios. ¿Ustedes pueden ver a Dios? Entonces, si Dios me ha creado a su imagen, ¿pueden ver a Dios? No. ¿Por qué no podremos ver a Dios? Porque Dios, dice según la Biblia, nadie lo ha visto ni puede ver. Dice la Biblia. Si la Biblia dice que a nadie ha visto y ni puede ver a Dios, ¿alguien puede ver a Dios? No. Entonces, ¿quién está correcto? ¿La palabra de Dios o la persona que dice que ha visto a Dios? La palabra de Dios. Después vamos a seguir viendo acerca de Dios. Dios es un ser invisible a nuestros ojos. Yo les voy a hacer, ¿qué tan perfectos son sus ojos? Si yo me acerco a ese libro, aquí en el primer versículo dice, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Si lo hago así, ¿se lee? ¿Se lee? No. El ojo no es perfecto. Si uno se aleja, ¿lo puede ver? ¿Con esos ojos pueden ver a Dios? No, no se puede. Es que mucha gente, ¿saben cómo piensa? En la Biblia también dice lo mismo. Aquí vamos a ver un versículo. ¿Qué es lo que dice? En el Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios, dice. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. De acuerdo a la Biblia, ¿sí? ¿Quién es el necio? El que dice en sus propios pensamientos que no hay Dios. Que no hay Dios. Por eso también en el versículo de Salmos capítulo 10 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de ¿dónde? De sus pensamientos. ¿Por qué? Hay personas que dicen, yo no veo a Dios. Si tú me muestras a Dios delante mío, sí puedo creer. Pero como no lo veo, no lo puedo creer. Mucha gente piensa así, los incrédulos especialmente. Pero dentro de la gente que dice creer en Dios, también sucede lo siguiente. Muchas veces no hay Dios en sus pensamientos. Un día sí les parece, cuando les salen todas las cosas bien, dice, ¿qué dice? Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero cuando las cosas les salen todo mal, ¿qué dice? Dios para mí no está.
Mucha gente que cree en Dios piensa así también, ¿eh? Por eso la Biblia dice que Dios no es un Dios así, que uno puede pensar un día que existe, que un día puede pensar que no existe. La Biblia habla de ¿qué? De un Dios que ha creado todas las cosas, ¿eh? Nosotros vivimos unos 70, 80 años, como mucho, pero Dios ha existido desde el principio hasta el fin, ¿sí? Él ha estado presente 5.000 años atrás, 6.000 años atrás. ¿Estuvo presente con Adán y Eva o no? Sí estuvo presente. ¿Está presente hoy en día también? Sí. ¿Sí? ¿Estará presente 2.000 años después? Sí, también. Ese es el Dios del cual habla la Biblia. Dios, el creador de todas las cosas. Nada más que nosotros con nuestros propios pensamientos encerramos al Dios en una sala muy pequeña, ¿verdad? Por eso estudiar la Biblia es muy importante, porque hace que tengamos el conocimiento correcto acerca de Dios. ¿Qué clase de Dios? Si es un Dios que puede dar maldición, si es un Dios que puede dar bendición, si es un Dios que controla la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es más milagro? Mucha gente habla de milagro, ¿no? Cuando relaciona a Dios, relaciona siempre a milagros. ¿Sí? Muchas veces. ¿Qué es más milagro entonces? Que Dios esté controlando la historia de la humanidad tal como está escrita en la Biblia, o que una persona muerta reviva. ¿Qué será más fácil o más milagro? Mucha gente dice, mira, a este fulano fue a una iglesia y no sé qué le hicieron y se le sanó la enfermedad que tenía, que ningún doctor lo podía curar. Es milagro, ¿verdad? Es milagro. Pero imagínense, Dios está controlando la historia de un país totalmente. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de ese país hasta el fin de ese país. ¿Cuál es más milagro? ¿Que una persona se sane de una enfermedad o que una nación enteramente fuera controlado por Dios durante miles de años? Sí. Pero mucha gente no sabe de eso. O sea, no quiere creer en ese Dios, sino nada más busca a ese Dios que anda curando enfermedades, que anda enriqueciendo a la gente, ¿verdad? La Biblia habla de, ¿saben de qué Dios habla? Del Creador y del que gobierna, ¿qué cosa? La historia de la humanidad. Por eso de eso vamos a ver uno de los temas muy importantes, es ese tema. Vamos a ver aquí, miren, yo les voy a enseñar aquí. ¿Qué dice aquí? La inversión más importante, ¿en dónde invierte su vida? ¿Por qué? Nosotros estamos invirtiendo ahora 1 o 2 horas, ¿a qué? Para estudiar la Biblia. Desde tempranito uno se levanta de la cama 7, 6, 5 de la mañana a ir a trabajar y le dedica 10, 12 horas al trabajo, ¿sí? Para que en la semana se lleve un cheque. Está invirtiendo su tiempo para algo valioso. La gente invierte tiempo a su familia, invierte tiempo mirando la tele, invierte tiempo mirando el techo nada más, tirado en la cama. ¿No es así? Esa es nuestra vida. Esa es la vida. ¿Saben? La vida se trata de invertir el tiempo. De verdad, si ustedes piensan un poquito, ¿qué tan rápido ha pasado desde la niñez toda la juventud? ¿Qué tan rápido ha pasado? Cuando éramos niños, queríamos quiero ser, ¿qué? Un adulto, ¿verdad? Yo también recuerdo cuando era niño, cuando tenía 10 años, yo pensaba, yo quiero ir a la secundaria ya, quiero tener 16, 18 años ya. ¿Por qué? Porque a esa edad puedo fumar y puedo tomar, legalmente hablando. De verdad, los jóvenes piensan así, ¿sí? En su adolescencia mucha gente piensa así. Yo quiero ser más grande como aquel, porque así puedo ir a todos lados que los menores no pueden ir. Pero ¿qué tan rápido ha pasado el tiempo? Uno invierte sus 24 horas,
Pero ¿qué es lo que le ha quedado 20, 30, 40, 50 años que ha invertido ustedes? ¿Qué es lo que le ha quedado? Nada. Busquemos en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 1 vamos a buscar primero. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Y 2. Vamos a leer juntos. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era el hijo de David? Salomón. ¿Se conocen al rey Salomón? ¿Sí? Este rey Salomón era un rey muy bendecido en lo material, porque Dios así lo ha permitido. ¿Sí? Le dio todo para que él haga lo que quiera, con la riqueza que tenía. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés y otros libros acerca de Salomón, ¿saben cómo había disfrutado la vida? Todo lo que deseaba sus ojos, lo hacía realidad. Nosotros muchas veces deseamos algo con los ojos, vamos al shopping y las mujeres que, mira, quiero comprarme esa cartera, esos zapatos, esos vestidos, pero ¿cuánto cuesta? Necesito $1,000, $2,000, ¿verdad? Si es de marca. Y los hombres ven un carro así, uno de esos Mercedes pasar del año y dicen, quiero tener. Pero nada más, hasta ahí, ¿verdad? Pero este rey Salomón, todo lo que él quería, sus ojos veían, quiero eso. Y él los tenía. De verdad. El rey Salomón era así, pasaba una mujer, quiero que ella sea mi concubina. Y las traía para que sea su esposa. Si no era casada, ¿sí? Así era Salomón. ¿Saben cuántas mujeres, esposas y concubinas tenían? 1,000, dice la Biblia. 1,000, Y saben, si ustedes leen la Biblia, tenía más ganado que todas las personas del mundo. La calle estaba pavimentada, ¿saben de qué? De plata. Plata era como si nada, como tierra. Su casa donde vivía, su palacio, estaba cubierto de oro. ¿El presidente vive así hoy en día? De ningún país. El más rico del mundo, ¿quién es? ¿Cómo se llama el más rico del mundo? Bill Gates, Carlos Slim, no vive así de esa forma. No. Pero el rey Salomón tenía el poder absoluto. ¿Sí? Un rey podía hasta ordenar matar personas si no le caía bien. ¿No es así? Sí. Él había disfrutado todo en la vida. Pero ¿saben qué es lo que dice ahí en el versículo 2 que le acabamos de leer? Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra vanidad? 5. En un versículo aparece 5. ¿Por qué en lugar de decir nada más una sola vez, pues todo es vanidad? Dice, ¿por qué habrá repetido 5 veces? ¿Por qué será? Porque somos muy tontos de entender. ¿Sí? ¿Ustedes han visto los niños? Hijo, no hagas eso, no hagas eso. ¿Y qué? Lo hacen. Por eso, la Biblia, Dios nos está diciendo a través de la Biblia que la vida, ¿qué es vanidad? ¿Saben qué significa vanidad? Insignificante, inútil, que no tiene sentido. Toda la vida, por eso Dios permitió a Salomón que hiciera todas las cosas que él deseaba, con sus ojos, su corazón, su pensamiento, todo. Y al final él escribió, en sus últimos años de vida, Salomón escribió que toda la vida entera, sin Dios, era vanidad. ¿Sí? Sin Dios, sin conocer a Dios, era vanidad, que no tenía significado para nada. ¿Por qué? Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad?
Pero si uno no encuentra el propósito de mi existencia, el propósito de mi vivir, es vanidad. Eso quiso decir Salomón en su vida. Todos nosotros vivimos una vida, ¿verdad? Cada quien lleva su vida, todos, de diferentes formas. Pero realmente, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? ¿A qué vinieron a nacer a este mundo? ¿Para vivir de qué forma? ¿O con qué propósito? Por eso la Biblia habla de qué. Miren, Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ese versículo, recuérdelo porque es muy importante ese versículo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver aquí. Dios ha creado al hombre a la imagen. Al hombre. ¿Sí? Ha creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Dios ha creado al hombre, pero también Dios no solamente creó al hombre, sino a lo que, a los animales, pero también creó a los vegetales, ¿verdad? Y también creó los cielos, la tierra y los mares, ¿no es así? Pero los animales, si ustedes observan un poquito la vida que lleva un animal, una hormiga, una araña, un perro, un león, un gato, una vaca, una oveja, si ustedes observan, ellos siempre que saben para qué viven los animales. ¿Sí? Si ustedes ven, los animales siempre viven exactamente un ejemplo, un perro que ha vivido 1000 años atrás lleva la misma vida hoy en día. Un pajarito que ha vivido 1000 años atrás lleva la misma vida hoy en día. Pero el hombre, si ustedes estudian la historia del hombre, un hombre que ha vivido 1000 años atrás lleva una vida, pero un hombre de nuestra generación lleva otra vida diferente. Mejor o peor desde el punto de vista de Dios. Peor, va hacia abajo. Va de mejor a peor. Miren, Dios ha creado a la imagen de Dios a todos nosotros. Piensen ustedes un poquito la vida que llevan ustedes. ¿Viven realmente como si fueran creación, criaturas de Dios? Piensen ustedes mismos. ¿O viven una vida más cercana a la vida de un animal o una vida más cercana a Dios? Piensen. La Biblia dice que Dios ha creado al hombre a su imagen, ¿no es así? Entonces se supone que el hombre debe vivir, ¿para qué? Hacia arriba, buscando las cosas de Dios, buscando las cosas celestiales de Dios. Ha creado a su imagen. Pero si ustedes observan a la gente cómo vive hoy, vive más cerca del animal que del hombre. ¿Por qué será eso? Una de las cosas es porque no entienden para qué viven. ¿Se han preguntado alguna vez en la vida para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? ¿Se han preguntado esa pregunta? Los animales saben para qué viven. ¿Ustedes han visto las hormigas cómo trabajan? ¿Han visto, observado las hormigas o las arañas cómo trabajan? Las abejas siempre están trabajando. ¿Sí? Siempre llevan su vida exactamente como ellos fueron creados. Pero el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, pero en la vida que lleva se parece más a la vida de un animal. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que hace el hombre? Come, bebe, ¿verdad? Tiene parejas, tiene hijos. ¿Qué más hace? Trabaja, ¿verdad? Los animales, ¿qué es lo que hacen los animales? Comen, beben, tienen su pareja, tienen hijos, pero no trabajan. ¿Verdad? Es exactamente la misma vida. Se supone que el hombre, si ha sido creado a la imagen de Dios, tiene que buscar cosas mejores que las cosas terrenales de un animal. Entonces, nosotros, aquí como dice en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades.
si no encontramos la respuesta de por qué vivimos nosotros, nuestra vida entera va a ser, como dice aquí, vanidad, absoluta vanidad. Miren, les voy a dar un ejemplo. La persona que ha creado los teléfonos celulares, ¿sí? El que ha inventado los teléfonos, ellos saben decir qué cosa. ¿Por qué he creado yo el teléfono? ¿No es así? El creador de este iPhone, por decir, sabe para qué ha creado, qué funciones tiene. Por eso cuando cada vez que saca un teléfono nuevo, ¿qué es lo que hace? Presentaciones. ¿No es así? Sí. Hacen un congreso y presentan el nuevo modelo de teléfono. Porque él es el creador, él es el que ha inventado. Y le da todos los detalles acerca del teléfono. ¿No es así? Cuánto pesa, qué funciones tiene, qué es lo que puede hacer, todo. ¿Verdad? Si nosotros fuimos creados por Dios, Dios debe saber decirnos qué cosa. ¿Cuál es nuestra función? ¿No es así? Pero supongamos que el teléfono se pregunta a sí mismo. El teléfono le pregunta al teléfono, hey, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Sabrán ellos? No, no saben. Miren, si ustedes llevan este teléfono allá a las selvas donde viven los indios, ¿sí? A las selvas amazónicas en Brasil, y le presenta a los indios, ¿sabrán ellos qué es esto? No, ¿verdad? No, no saben. Eso es lo que sucede con nuestra vida también. Nosotros vivimos, mis papás han vivido, mis abuelos han vivido, pero sin saber qué, exactamente para qué vivo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debemos preguntarnos a nosotros? Al Creador. Preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me creaste? Quiero saber esa respuesta. ¿Alguna vez le han gritado hacia Dios o le han orado a Dios? Hay que preguntarle a Dios. En sus oraciones hay que preguntarle a Dios. ¿Por qué me creaste? ¿Para que yo lleve esta vida así tan de miseria? ¿Como un miserable? ¿No es así? Miren, vamos a buscar un versículo de la Biblia. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Aquí empieza a hablar de que todas las cosas tienen su tiempo. ¿Tiempo de qué? De nacer y de morir. Y luego dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué significa que tiene su hora? Que tiene un propósito determinado. Por eso dice, hay tiempo de nacer, ¿verdad? Tuvimos tiempo de nacer nosotros. Luego dice, hay tiempo de morir. Vamos a morir un día, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí, nadie puede evitar la muerte. Luego dice, hay tiempo de plantar, tirar la semilla en el suelo. Pero también hay tiempo de la siega, que hay que arrancar lo que yo planté. Y luego sigue hablando de tiempos. Pero lo importante aquí es nuestra vida. Nosotros vivimos en ese mundo sin saber hacia dónde nos vamos. Antes de que envejezcamos más, ¿qué debemos hacer? Buscar la respuesta acerca de la vida. Eso es lo más importante en la vida. ¿Sí? Mucha gente vive la vida, pero sin pensar realmente de dónde vengo yo, hacia dónde voy yo, para qué vivo yo. ¿Por qué la gente famosa y rica se suicida más que la gente pobre y humilde? ¿Por qué será? Si la gente famosa y rica tiene todo, dinero, fama, tiene todo. ¿Pero por qué se suicidan? Porque no han encontrado la verdadera respuesta acerca de la vida, de para qué vivo yo. Por eso, mucha gente, aunque tenga dinero, tenga hijos, familia, tenga todas las cosas del mundo, siente un vacío. Ese vacío no lo puede llenar más que
la palabra de Dios. Por eso, nosotros somos seres creados por Dios, a la imagen de Dios. Recuerden, fuimos criados a la imagen ¿de quién? De Dios. Recuérdenlo, ese versículo es muy importante, porque si se olvidan de que yo fui criado a la imagen de Dios, ¿saben cómo viven? Como los simios. ¿Sí saben lo que son los simios? Los monos. ¿Qué enseñan en la escuela? Que fuimos evolucionados desde la ameba, desde un gusano. ¿No es así? ¿Qué enseñan en la escuela? ¿Saben lo que es la teoría de la evolución? ¿Sí? De que somos evolucionados de los monos. Entonces, si uno no tiene en cuenta de que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cómo vive si se olvida de eso? Como animales. Porque ¿qué dice? Ah, no, si yo vengo de los monos, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Buscan a Dios los monos? No, no buscan. El único ser que busca a Dios, ¿saben quién es? El ser humano. Por eso, si ustedes estudian la historia, a lo largo de la historia, había personas que no tenían casa, un techo donde dormir. Pero ¿saben lo que tenían? Nunca le había faltado, ¿saben qué? Religión. Nunca le faltó un Dios a quien adorar. Si ustedes visitan diferentes países del mundo, ricos y pobres, todos tienen ¿qué? Sus dioses. Hasta la gente que no tiene casa, tienen dioses. Eso es, ¿qué significa eso? Que el espíritu que vive en nosotros desea buscar, ¿qué cosa? Desea buscar a Dios. Entonces, el esfuerzo que el hombre ha hecho para buscar a Dios significa religión. ¿Qué es religión? El esfuerzo del hombre en ir a buscar a Dios. ¿Pero qué es la Biblia? ¿Saben qué es la Biblia? La palabra de Dios, que Dios mismo vino a buscar a cada persona que busca a Dios. Está difícil para entender, ¿no? ¿Qué es más fácil? Vamos a jugar a las escondidas. ¿Sí? Yo voy a jugar a las escondidas con mi hijo de 10 años. Si yo me escondo, ¿mi hijo me podrá buscar? Si yo me escondo, un adulto se va a esconder, ¿Mi hijo me podrá buscar sin ayuda de nadie? Pero si mi hijo se esconde, ¿podré yo encontrarlo? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué será eso? Por la capacidad intelectual, ¿no es así? Sí. Es exactamente igual. Ese hijo que quiere buscar a su papá, eso se llama religión. Fue creado por el hombre. Eso se llama religión. El esfuerzo del hombre en querer ir a buscar a Dios. Pero ¿saben lo que es la Biblia? La fe. La Biblia es el libro, la palabra de Dios que vino en busca del hombre. Dios mismo vino a buscar a los hombres que desean a buscar a Dios. Por eso la Biblia dice que el conocimiento de la Biblia es muy importante. Tener conocimiento de la Biblia. Entonces, vamos a ver aquí otro versículo de la Biblia. Capítulo 3, versículo 11, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 11, vamos a leer juntos. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si ustedes leen atentamente, siempre la Biblia hay que leer atentamente. Sí, ayer también aprendimos. Hay que leer atentamente. Dice, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad, pero ¿en dónde? En el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Sin que alcance el hombre, que dice, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Podemos entender toda la obra que ha hecho Dios? No, la Biblia dice que no. ¿Por qué? Nuestra capacidad intelectual no alcanza ¿a qué? A entender todo lo que ha hecho Dios.
Un ejemplo, ¿saben qué tan grande es nuestro cerebro? Tal vez tiene así de este vaso. No es tan grande que digamos, ¿verdad? Pero con este cerebro queremos opinar y juzgar acerca del Dios creador de todas las cosas, desde el principio de la humanidad hasta el fin. ¿Será posible eso? No, es muy difícil. Por eso, la Biblia aquí está diciendo que es difícil al hombre entender la obra que Dios ha hecho desde el comienzo hasta el fin. ¿Por qué? ¿Cuántos años vivimos nosotros? 80 años. ¿Cuántos años vive Dios? Eterno. Por eso aquí en el versículo 11 también dice que ha puesto eternidad en el corazón de ¿quién? De cada uno de nosotros. En el corazón de nosotros está puesto ¿qué cosa? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? El deseo de vivir siempre, para siempre. ¿Alguien desea morir rápido, cuanto antes? No. Todos desean vivir muchos, muchos años. Por eso la gente hoy en día, ¿qué hacen? Hacen dieta, cuidan su salud, practican deportes. ¿Por qué? Quieren estar saludables para vivir unos cuantos días más. ¿No es así? Pero la Biblia dice que ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. ¿Por qué será eso? Porque existe un mundo eterno. Existe un mundo eterno de acuerdo a la Biblia. Aquí yo les voy a enseñar este dibujo, miren, unas fotos. Cuando nace, todos nosotros cuando hemos nacido, nace llorando, ¿no es así? ¿Alguien nació sonriendo aquí? Yo hasta ahora no he visto a ningún recién nacido sonriendo. Todos nacen llorando y con las manos así bien agarrados. ¿Por qué nacerá llorando? Porque les espera un mundo feliz, un mundo lleno de tristezas y de sufrimientos. Porque el niño sabe muy bien que este mundo está lleno de sufrimientos, de tristezas, de aflicciones. ¿Sí? Por eso nada sale llorando el niño. Pero ese niño crece. Cuando todos nosotros tuvimos esta edad, ¿no es así? ¿Sí? Hemos pasado por estos momentos. Tal vez es uno de los momentos más felices de la vida. ¿Por qué? Porque no teníamos preocupación de nada. Lo único que hacíamos era que jugar y jugar y jugar. ¿Sí? Pero luego hay que ir a la escuela, ¿verdad? Hay que graduarse de la universidad, conseguirse un trabajito y empieza la vida dura, Dura. Cuando éramos niños no sabíamos que la vida que nos tocaba vivir era una vida muy dura, pero cada vez se hace más dura cuando uno se casa también. Cuando uno se casa con una mujer que uno quiere mucho, este es el momento tal vez más feliz de la vida de cada persona. ¿No es así? ¿Sí? Ese día, tal vez el día siguiente, tal vez no, pero ese día sí. Sí, porque muchas veces, ¿han visto ustedes famosos que se divorcian en una semana? Sí, anuncian matrimonio hoy y las otras semanas se están divorciando. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Que la vida en sí no es feliz. Todos buscan ser felices. ¿No es así? Por eso uno trabaja 15, 20 horas diarias. ¿Saben por qué? Porque quiero vivir felizmente. Porque quiero tener una vida un poco más agradable, a gusto, vivir a gusto, ¿no es así? Uno se casa pensando que iba a ser más feliz, pero se hace cada vez más infeliz realmente. Muchas personas y empieza a trabajar todavía más. ¿Cuándo? A partir del día que uno se casa. ¿No es así? También las mujeres también, pensaban todas las mujeres que en el momento que ellas se iban a casar iban a dejar de trabajar, pero no era así, porque muchas veces el marido que no trae el dinero lo suficientemente a la casa y no queda otra que trabajar y además criar a hijos. La vida en sí, cada vez que uno tiene más años, sufre más.
Si ustedes ven a los abuelitos y a las abuelitas que tienen todas arrugas aquí en la cara, ¿ellos sonríen o no sonríen? Casi no se ríen, casi no. Obsérvenlo, casi no se ríen. Después tienen familia, ¿no es así? Y hay pues momentos, días felices cuando se van de vacaciones a pasear un rato, son felices. Pero a fin de cuentas, un día todos van a llegar a esta etapa de la vida. ¿Hay sonrisa? No hay sonrisa para nada. ¿Qué estarán pensando esos dos ancianos ahí? ¿Cuándo vamos a morir? ¿Cuándo? ¿Por qué? Le empieza a doler desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿De verdad? ¿Qué hace cuando se despierta a la mañana? Va al hospital. Tengo citas allá con el hospital, con el doctor, con el dentista, con esto, con esto, con esto. ¿De verdad? Un día se va a ir primero la abuelita, o quién sabe si se va primero el abuelito. Todos tenemos que despedirnos un día de los seres más queridos, ¿eh? Esa es la ley de la vida, nadie puede evitar, es la ley de la vida. ¿Y dónde terminaremos todo? Aquí. ¿Dónde es eso? Cementerio. Gente que puede comprar, ¿verdad? Con dinero. Pero gente que no puede comprar no va ahí tampoco. Este es el fin de ¿qué? De todos nosotros. El fin de todos nosotros. ¿Quieren ver su futuro? Les puedo enseñar. ¿De verdad? Ese es el fin de todos nosotros. Leamos aquí qué es lo que dice en ese libro de Salmos 49. Así expresa acerca de la vida. ¿Qué dice? Los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad, dice, este libro de Salmos fue escrito hace más o menos 3000 años atrás. ¿Sí? O más. ¿Qué dice? Los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos, ¿qué son los más robustos? Cuando uno es saludable, tal vez llegan a vivir 80 años, dice. Pero con todo eso, ¿qué es lo que le queda? Molestia y trabajo nada más. Molestia y trabajo. Porque dice que pronto pasan y volamos. ¿Sabían que ustedes que el tiempo vuela? El tiempo vuela. ¿Qué es lo que dice aquí en ese versículo de Santiago, capítulo 4? ¿Qué dice? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién lo está diciendo así? ¿Yo? Dios está diciendo así. Dios en la Biblia está diciendo, ustedes que viven la vida, sus vidas no valen nada. Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así es la vida. Vuela la vida, ¿eh? Vuela la vida. ¿Sí o no? Sí. Sí, vuela. Pregúntele a las abuelas, a los abuelos. Abuela, ¿qué tan rápido se te ha pasado la vida? Dice. ¿Y saben qué le responde? Como si fuera el día de ayer. Así ha pasado la vida. Todas las abuelas, todos los abuelos. Así pasa la vida. La Biblia, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 está en el Nuevo Testamento. Habla de que todos vamos a morir un día. Tarde o temprano, todos vamos a morir. Capítulo 9, versículo 27. ¿Lo encontraron? Capítulo 9 de Hebreos, versículo 27. Vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
Cientos de veces, una sola vez, dice. La vida es una sola. Es única y una sola. Nadie vive 2, 3, 5 vidas. Pero aquí dice, está establecido según, ¿qué? La ley de Dios. Según la Biblia, según la palabra de Dios, quien ha creado a quién? A cada uno de nosotros. Dice que está establecido, ¿qué? Que todos mueran. Pero aquí habla de que la muerte no es el fin, ¿eh? Dice que hay juicio. ¿Por qué habrá juicio si no hemos hecho nada malo? ¿Hemos hecho algo malo nosotros? No. Entre nosotros no. Pero delante de Dios tal vez sí. ¿Es verdad? ¿Quién nos ha dado la vida a nosotros? Dios. ¿A quién le debemos la vida? A Dios. ¿No es así? Miren, si yo tengo a mi hijo, también fue creado por Dios, ¿verdad? Pero yo también tengo un hijo y que le doy de comer, le doy de vestir, le doy donde dormir, lo educo, ¿verdad? Le pago su educación. ¿Mi hijo me debe o no me debe? Sí me debe. ¿No es así? Sí me debe. Todas las cosas, el esfuerzo que yo le puse para criarlo, me debe. Pero supongamos que ese hijo, un día cuando se gradúa de la universidad y consigue un buen trabajo, viene a mí y dice, papá, ¿quién eres? No te conozco. Ya entre tú y yo, ya no existe más relación de padre e hijo. Y se va de la casa. A ese hijo, ¿cómo lo llamamos nosotros? ¿Es buen hijo? No, ¿verdad? ¿No es así? Sí. Eso es lo que pasa ¿con quién? Con nosotros y con Dios. Dios, ¿qué va a decir? Cuando mueramos, Dios va a decir, yo te di la vida para que tú vivas aquí en este mundo. 70 años, 80 años, ¿qué hiciste? Va a pedir. Dios tiene el derecho de preguntarnos, ¿eh? Porque de Él viene la vida. Esta vida no es de nosotros, no depende de nosotros esta vida. Porque si la vida dependiera de nosotros, ¿sí? Sabríamos qué. Sabríamos las respuestas acerca de la vida. Sabríamos el día que vamos a morir. Sabríamos el día que íbamos a nacer. Pero no sabemos nada. Ahorita estamos vivos nosotros, el corazón empieza a latir. Late el corazón, ¿sí sabían? Sí, late. Pero está latiendo porque usted le echaron gasolina. No. Sin pensar está latiendo. ¿Quién mantiene la vida? Dios sigue manteniendo la vida. Están respirando el aire. ¿Pagaron por el aire? ¿Por el galón de aire? No. ¿De dónde viene eso? De Dios. Pero nunca nos pusimos a pensar en eso, ¿verdad? Sí, viene de Dios. Todo eso recibimos de Dios. Y seguimos pidiendo más cosas, ¿verdad? Sí, seguimos pidiendo más cosas. La salud que tenemos ahora viene de Dios también. ¿Ustedes mismos controlan su sistema digestivo? ¿Sus venas? No. ¿Quién lo controla? ¿Pura casualidad? No, no hay casualidades. Dios lo está controlando, la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él tiene el derecho de juzgar a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Por qué? Dios es justo, es justo. Por eso debe juzgar tal como Dios manda la ley de Él, que es la palabra de Dios. Miren, yo les voy a enseñar aquí, tal vez, mucha gente busca una palabra que a mucha gente nos gusta hablar. Que es la felicidad. ¿Verdad? Todos van tras la búsqueda de la felicidad, ¿no es así? Yo he tenido también muchas veces de platicar con mis amigos, con otras personas. ¿Para qué vive, Señor? ¿Para qué vive, señora? Pues vivo por mis hijos. ¿Para qué vivo? Pues vivo porque no me queda otra. Pero la mayoría, ¿saben qué contestan? Para buscar la felicidad. Vivo para ser feliz. De 10, 8 responden así. Para buscar
la felicidad. En esta vida todos buscan la felicidad, pero ¿saben qué es realmente la felicidad? ¿Alguien sabe qué es la felicidad? ¿Tener mucho dinero será feliz? Tal vez por un instante, por un instante. ¿Tener una familia será feliz? ¿Me hará feliz eso? Ya sabemos que no. ¿Cuánta gente se divorcia en el mundo? Cada 2 parejas uno se divorcia. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la felicidad realmente? ¿Comer será felicidad? ¿Sí? Mucha gente, la comida es lo que le pone feliz en la vida. Mucha gente sí. ¿Sí? Por eso hay restaurantes que hacen una fila de 2 horas para comer un plato de tacos. ¿No es así? Es difícil de entender. ¿Cómo puede la gente, si fuera gratis, está bien, ¿no? Hacer una cola de 2 horas para comer un plato. Sí, está bien. Pero yo estoy pagando con mi dinero y estoy esperando afuera 2 horas para ir a comer un plato. Esas personas se puede decir que viven la mayor parte de su vida para comer, de verdad. Miren, hoy en día mucha gente vive para la tele. Trabaja, luego pasa a la licorería, compra un 12 de cerveza, unos chips, va al sillón, se tira, prende la tele y está hasta dormir, quedarse dormido. De verdad. De verdad. Mucha gente vive para la tele hoy. Trabaja porque no le queda otra, porque tiene que pagar sus rentas y sus gastos que tiene. Para la tele viven muchos. Mucha gente está metido en ¿dónde? Vive para tomar cerveza y vino. Por eso, si no hay vino, no le hace feliz. No hay alegría. Mucha gente. Hombres y mujeres, no hay excepción. Por eso hay tantas marcas de cerveza. ¿Se han visto? Hay tantas marcas de cerveza. Por eso hay personas que dicen que el hombre ha evolucionado para tomar cerveza. De verdad. Es cómico, da risa, pero de verdad. ¿Por qué? Hoy en día hay mucha gente, esa cerveza puede ser droga hoy en día, ¿sí? Puede ser marihuana, cocaína, heroína, pero mucha gente está metido en eso. Mucha gente. Y a este hombre le gusta tomar mucho. Pero ustedes sabían que siempre, en donde está presente el alcohol, también va acompañado las mujeres. ¿Por qué? Porque el alcohol hace, ¿qué? Pecar. ¿Cuál es el fin de todas esas cosas de la droga, alcohol, la tele? Es pecar. El fin de todo eso, de las cosas del mundo, es pecar, es el pecado. Uno tiene dinero, uno trabaja para tener mucho dinero, pero ¿en dónde se lo va a gastar? ¿En dónde? Pesos mexicanos, guatemaltecos, de Perú, de Salvador, dólares, pero ¿a dónde se lo gastan? Los hombres compran carros de lujo, ¿sí? ¿Por qué comprarán carros de lujo? Lo primero que hacen. Yo he visto a gente que vive en un apartamento y paga una renta de $1000 y maneja un BMW de $50,000. Es difícil de entender. ¿Pero saben por qué? Para pecar. Levantar mujeres. ¿Saben lo que es levantar mujeres? Con un carro del año, levanta mujeres para pecar. El dinero, si mucha gente hace mal uso del dinero y sirve para pecar. Las mujeres no tienen dinero, van al shopping, lo primero que hacen, van al shopping. De verdad, cada año, cuando le dan el cheque de los taxes, del income tax, ¿a dónde van? A gastar. Sí, a las tiendas. Por eso las ventas, en ese tiempo, suben mucho las ventas, ¿sí? De los shopping. Muchos para comprar casa también viven para ese propósito. Yo les estoy enseñando aquí para qué cosas vive la gente hoy en día. Para tener familia feliz, numeroso. Pero al fin de cuentas, en este país que vivimos nosotros, mucha gente vive para pagar los biles. ¿No es así? ¿Qué es esto? Los biles. Muchos de ellos, si se nos pasa, hay que pagar, ¿qué? La penalidad. Miren, renta 1500, carros 300, aseguranza 100, teléfono 150, marqueta 500, envío a dinero a mi familia en México $100, al doctor 300, ¿cuánto gasta él? $3000. ¿Cuántas horas hay que dedicarle diario para cubrir esos gastos? Mucho, ¿verdad? Mucho, muchísimo.
Hoy en día toda la gente está esclavizada. ¿Para qué? Para cubrir sus gastos. Para eso viven. Y la gente no se da cuenta. Los animales, según la Biblia, las aves, ¿saben lo que dice Jesús en la Biblia? En San Mateo dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién vale más? Dice nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero nosotros vivimos peor que los animales. Mirad las aves del cielo, dice la Biblia. Si ustedes tienen tiempo, miren las aves del cielo, obsérvenlo un poquito. Y también la Biblia, Jesús dice que también consideren los lirios. Estos son lirios, son flores. ¿Por qué? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun así Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, dice. Dice, ¿por qué te preocupas por el vestido? Eso es lo que está diciendo. Dice, considerad, mira los lirios. ¿Quién los viste? Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado. Nosotros fuimos creados por Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué andamos todo el tiempo pensando en nosotros? Pensando en las preocupaciones del mundo. Y cada vez más estamos más lejos de ¿quién? De Dios. Estamos cada vez más lejos de Dios. Por eso la gente que va a la iglesia, incluso hoy en día, si tiene cosas mandados en el mundo, ¿verdad? ¿Qué arregla primero? ¿Lo de Dios le da la prioridad o las cosas del mundo? ¿Esa gente cree en Dios o no cree en Dios? ¿Qué acabamos de ver? Considerar los lirios, mirar las aves del cielo. Ellos fueron creados por Dios y Dios le da de comer, le da de vestir. Pero nosotros muchas veces decimos que somos cristianos, creemos en Dios. ¿Pero qué? Le damos prioridad a las preocupaciones del mundo. La Biblia dice que si tienes vestido, si tienes algo que comer, si tienes un techo en donde dormir, ¿qué dice? Con eso basta, dice. Con eso basta. ¿Pero qué queremos hacer? Trabajar más y más. ¿Para qué? Movernos en una casa más grande. Comprar un carro más grande. ¿No es así? Vestirnos de otro vestido de marca. Eso es lo que queremos hacer. Por eso las preocupaciones del mundo empiezan a crecer, crecer y crecer más. Cuando sacan un modelo nuevo de teléfono, ¿qué es lo primero que hacemos? Compramos. Pensamos, el otro cheque que voy a recibir, voy a cambiar mi teléfono. ¿De verdad? Por eso hay preocupaciones en la vida. Por eso uno tiene más gastos en la vida. Uno no piensa en qué. ¿En qué? En las cosas de Dios primero. Primero le da la prioridad a las cosas que me pertenecen a mí. Y luego voy, si tengo tiempo, para las cosas de Dios. Eso es lo que está mal delante de Dios, está explicando la Biblia. Por eso la Biblia está diciendo, mirad a las aves, considerad los lirios. Vamos a volver ahí, capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer ese versículo otra vez. Dice el que encontraron, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. ¿Y saben lo que dice aquí en este libro de Eclesiastés, capítulo 11, 9? Dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y luego dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí está hablando, alégrate a quién? Joven. ¿Somos jóvenes? ¿O somos viejos? Siempre de corazón somos jóvenes, ¿eh? ¿Sí? ¿No es así? Sí. La apariencia es viejo, pero dentro es un muchacho de 15 años siempre.
Por eso aquí la misma Biblia nos está diciendo, Dios está diciendo, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué significará esto? Haz lo que quieras con tu vida. ¿No es así? Simplificando eso es, haz lo que quieras con tu vida. ¿Pero qué es lo que dice luego? Pero, dice Dios, sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios, dice. ¿Por qué será eso? Es simple la respuesta. Porque Dios nos ha dado la vida, pero nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestra vida. Seguir los caminos de la palabra de Dios o seguir los caminos de mis propios ojos y de mi propio corazón. Por eso aquí dice, hay caminos ¿de qué? De mi corazón y la vista de mis ojos, pero también está el camino hacia Dios. Si fuimos creados a la imagen de Dios, se supone que ¿cuál camino es el camino correcto? El camino hacia Dios. Nuestra conciencia sabe muy bien que Dios existe. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un pecado, el corazón late, el latido del corazón cada vez se hace más fuerte. ¿No es así? ¿Por qué será? Porque Dios está mirando. Dios está mirando. El espíritu nuestro es la lámpara de Dios. Dios mira todas las cosas. Si Dios ha creado todas las cosas, ¿no creen que mirará todas las cosas? Sí. Miren, un ejemplo. El creador, el inventor del iPhone, ¿sí? En su sistema del Apple, ellos saben lo que contiene aquí adentro. Toda mi información, ellos lo pueden ver. ¿Sí sabían eso? Tienen toda la tecnología, todo lo que contiene aquí adentro, ellos pueden ver toda la información que aquí tiene. ¿Y no creen que Dios sabrá todo de nosotros? Él mismo ha creado. ¿Creen que no sabrá? Los pecados que yo cometí 10 años atrás, ¿creen que Dios se le olvidó? A mí sí se me pasó. Por eso yo le dije, nosotros tenemos un cerebrito de este tamaño, ¿sí? Y se nos olvidan muchas cosas, pero a Dios no. A Dios no. Por eso, aquí dice que Dios nos ha creado, no como robot, no como robot. Nos dio la libertad de elegir nuestros propios caminos. Pero sabe sobre todas estas cosas, que ¿qué? ¿Qué dice? Que Dios va a traer a juicio. Todas estas cosas Dios te juzgará, dice. Y en el siguiente versículo, que también vamos a leer juntos, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios, ¿qué va a hacer? Traerá toda obra. Toda obra significa enteramente la vida que han vivido en ese mundo. ¿Sí? Va a traer, ¿en dónde? A juicio. ¿Para qué? Para juzgar, dice. Para juzgar. Sea cosa buena o sea cosa mala. Y luego dice, sea cosa encubierta. ¿Qué significa encubierta? Sí. Son cosas que nada más yo sé. Que ha sido pecado, pero nadie me ha visto. Y hasta eso va a traer Dios. Todo. Luego en el siguiente versículo de Eclesiastés 12:1 dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué dice? Acuérdate de quién? Del Dios Creador, dice. No cualquier otro Dios, del Dios Creador. ¿Sí se entiende? Este punto es muy importante. Mucha gente dice, sí, yo estoy cerca de Dios, pero aquí dice, acuérdate del Dios Creador. ¿De quién? De mi vida. ¿Sí? De tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuándo serán los días malos de nuestra vida?
cuando tenemos mucha edad, ¿sí? Por eso después dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso significa que no tengo felicidad, no soy feliz. Antes de que digan eso, hay que buscar a quién, al Dios creador. Por eso dice, acuérdate de tu creador, especialmente cuando en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque a partir de la juventud hasta el día de la muerte, ¿saben lo que pasa? Son los años que más uno peca, desde juventud hasta... ¿Por qué? Porque sus papás ya no tienen control sobre ustedes. ¿No es así? Uno puede andar en los caminos que uno quiera. Cuando uno está bajo la autoridad del papá, el papá y la mamá controlan las cosas del hijo. Pero cuando el hijo se va de la casa, ¿alguien lo va a controlar? No. Peca mucho, mucho más. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. ¿Sí? Por eso, estudiar la Biblia, ¿saben qué es? Acordarnos de nuestro Creador. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Hoy, por último, vamos a ver unos temas más acerca de la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronomio. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 21 y 22. Vamos a leer juntos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí nos está diciendo que si dijeres en nuestro corazón, ¿cómo conoceremos que esta palabra que estamos estudiando, y especialmente, ¿qué cosa? La Biblia es palabra de Dios o no. ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Cómo sé yo si esta palabra que está escrito aquí en la Biblia es palabra de Dios o no? Por eso también en el tiempo de aquí, de Deuteronomio, la gente se preguntaba, ¿cómo sabemos nosotros si es palabra de Dios o no? Por eso en el versículo 22 dice, si el profeta, el que predica la palabra, habla en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, si no se cumple, ni acontece lo que dijo el predicador, el que predica la palabra, ¿qué dice? No es palabra de Dios, es palabra de hombres. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, dice aquí. No hay que tener temor de él. Pero, un ejemplo, ¿qué pasa de lo contrario? Si se cumple y acontece, ¿qué significa eso? Que es palabra de Dios. Si no se cumple, no es palabra de Dios. Si se cumple, es palabra de Dios. Entonces nosotros podemos contar de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Al comienzo yo le dije que la Biblia habla de la historia, ¿verdad? De la historia de la humanidad. Hay un punto, un detalle muy importante que debemos saber nosotros. Miren, la historia de la humanidad se puede marcar así, de esta forma. Esta es la línea de tiempo. En Génesis 1 dice, en el principio. Este es el principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice. ¿Verdad? En el Apocalipsis 21 dice, ¿qué dice? Que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces significa que hay un principio y hay un fin. ¿Sí?
Pero Dios vive en la eternidad. Nosotros vivimos en un tiempo limitado, de 24 horas, 365 días al año. ¿Sí? Nosotros ahora, ¿en qué año vivimos nosotros? 2014. ¿No es así? El año cero, por aquí estaría el año cero. ¿Qué pasó en el año cero? ¿Alguien sabe? ¿Por qué marca ahí el año cero? Porque los historiadores dijeron, hoy vamos a hacer el año cero, hoy vamos a empezar el año cero. ¿Por eso empezó el año cero? No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el año cero? Porque en el año cero nació Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo marca el año cero. A partir de ahí, después, de este lado, ¿saben cómo le dice? Después de Cristo. Y luego para allá, antes de Cristo. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? La Biblia se escribió en el año menos 1500, ¿qué? Antes del nacimiento de Cristo. Antes. Y se terminó de escribir en el año 100 después del nacimiento de Cristo. Eso significa este libro que estamos estudiando ahora. ¿Sí sabían eso? Entonces, calculen, ¿cuántos años se tardó en escribirse la Biblia? Matemáticas. 1600 años se tardó en escribirse la Biblia. ¿No es así? Eso está comprobado por los historiadores, científicos y arqueólogos. ¿Sí? 1600 años se tardó en escribirse, ¿qué cosa? Este librito. ¿Se puede decir que es un librito o es un librón? Es un librón, es un librote. ¿No es así? Es la Biblia. No es cualquier libro, por eso. ¿Alguien vive 1000 años, 1600 años para escribir un libro? ¿Quién ha escrito la Biblia entonces? Dios le fue, ¿saben qué? Dictándole a sus profetas. ¿Saben lo que son profetas? El que llevaba la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando no existía la Biblia. Cuando no existía la Biblia, ¿cómo la gente sabía que era palabra de Dios o no? Los mismos profetas llevaban la palabra de Dios. ¿Sí? Los profetas se encargaron de escribir la Biblia durante 1600 años. Por eso ustedes ven los nombres de los profetas aquí en la Biblia. Por ejemplo, dice, ¿conocen Moisés? ¿Se conoce? Moisés, Ezequiel, Jeremías, todas esas personas son nombres de profetas. Conocen San Mateo, conocen San Lucas, conocen el apóstol Pablo, ¿sí? Todos ellos recibieron la palabra de Dios y ellos escribieron nada más. ¿Sí se entiende? Ellos vivían en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades del mundo, en diferentes tiempos. Moisés vivió miles de años atrás. El apóstol Pablo vivió más aquí. Apóstol Pablo vivió aquí. Pero Moisés, él vivió muchos años atrás. Pero ¿cómo es que la Biblia, el contenido de la Biblia coincide? ¿Hablaron por teléfono? ¿Dejaron algo escrito? No. Dios es el autor de la Biblia. ¿Sí sabían ustedes? Todos los libros tienen autor. ¿No es así? Dios es el autor. Pero el apóstol Pablo, todos los profetas, ellos, ¿quiénes son ellos? La pluma. Dios tomó la pluma del apóstol Pablo, esta pluma se llama apóstol Pablo, y escribió todos los libros. ¿Sí se entiende? Una abuelita que no sabe escribir, ¿cómo va a escribir una carta? Un ejemplo. ¿Qué le va a decir? A su nieta que tiene 20 años le va a decir, ¿no es así? María, ven, vamos a escribir una carta a tu tía que vive allá en Estados Unidos. Trae una hoja y un papel y una lapicera. ¿Y la abuelita qué va a hacer? Le va a ir dictando. Entonces, ¿la nieta va a escribir lo que ella quiera? No, ¿verdad? Pero el que recibe la carta va a pensar que es la carta de la nieta o de la abuela. De la abuela.
Pero ¿quién lo escribió? La nieta. Pero nada más la nieta tenía la función de escribir lo que la abuela le iba dictando, ¿no es así? Así fue escrito la Biblia durante 1600 años, por eso tiene una concordancia perfecta. Aunque todos ellos hablaban diferente idioma, ellos vivían en diferentes tiempos, y lo más asombroso de todo esto, ¿saben cuál es? ¿Cuándo se escribió la Biblia? Aquí. ¿Sí? Pero la Biblia habla, ¿saben de dónde? Aquí. Habla de aquí, habla de aquí, habla del fin. Habla de qué? Futuro. Que en otras palabras bíblicas, en términos bíblicos, es profecía. La Biblia también se escribió aquí, pero habla del principio, del pasado. ¿Qué dijimos que era la Biblia? Libro de historia de la humanidad. Habla del pasado, de las cosas que han ocurrido en diferentes tiempos. ¿Sí? Habla del futuro, de las cosas que han ocurrido en diferentes tiempos. ¿Qué debemos hacer nosotros para saber realmente si la Biblia es palabra de Dios o no? Ver diferentes hechos o sucesos, acontecimientos que han ocurrido, ¿cuándo? En el pasado. ¿No es así? ¿Por qué estudiamos nosotros la historia? ¿Qué es historia? Cosas que han ocurrido o cosas que no han ocurrido. Que han ocurrido, ¿verdad? ¿Sí? Es historia, porque si no sería farándula o mito o leyenda. ¿No es así? Historia nuestra, podemos verificar cada acontecimiento que ha sucedido en el pasado si coincide con lo que dice en la Biblia. Si la Biblia habla de que un pueblo va a ser totalmente destruido y nuestra historia también reconoce que ese pueblo ha sido totalmente destruido, ¿qué significa? Que la Biblia está hablando verdad o mentira. Está hablando verdad la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrito aquí. No se olviden, ha sido escrito aquí, en ese tiempo. Desde el punto de vista de la Biblia, este tiempo es el presente, ¿sí o no? Es presente. Esto es presente de la Biblia, ¿sí? Y todo lo que habla de lo demás es futuro. Entonces, un hecho que ocurrió en el año 1950, ¿para la Biblia es futuro o pasado? ¿Futuro o pasado? Para la Biblia la Biblia está hablando cosas que aún no ha ocurrido, ¿no es así? Entonces es futuro. Pero para nosotros, año 1950 es pasado o futuro? Pasado. Entonces, ¿podemos verificar o no podemos verificar? Sí se puede verificar. Muchas cosas hablan de la Biblia acerca de diferentes acontecimientos que a partir del día de mañana vamos a ver todo eso. Aquí miren, versículo 22 de ahí que han encontrado, dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado y con presunción la habló el tal profeta, ¿verdad? ¿Qué significa? Si se cumple y si acontece, es palabra de Dios. Si es palabra de Dios que ha cumplido, ¿qué es lo que dice? Hay que tener temor, dice. Hay que tener temor. ¿Tienen temor de Dios ustedes? No, porque todavía no conocen de Dios. Pero si ustedes realmente conocen que la historia que habla la Biblia coincide exactamente con nuestra historia que ha pasado, van a tener temor de Dios. Porque no es un Dios cualquiera que nosotros nos imaginamos. Es un Dios que controla la historia de la humanidad y la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice que hay juicio, entonces ¿va a haber juicio o no va a haber juicio? Sí va a haber juicio. Por eso nosotros a partir del día de mañana vamos a ver todas esas pruebas, diferentes acontecimientos desde el comienzo de la humanidad
hasta lo que va a pasar en el futuro. Todo eso está escrito en la Biblia. La tarea, el deber de nosotros, ¿sabe cuál es? De ver. Invertir un poco de tiempo y ver si realmente eso es cierto. Porque si es cierto y si coincide exactamente, tenemos que tener temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener temor de Dios? Porque hay juicio, y si hay juicio, Dios va a juzgar. ¿No es así? Si Dios no va a juzgar, algunos irán ¿a dónde? Al infierno eterno. Al eterno infierno van a ir. Otros al cielo. Entonces, ¿cómo sé yo si soy una persona que voy a ir al cielo o al infierno? ¿Verdad? Pero los primeros pasos, ¿saben cuál es? Que estén al 100% seguro de que Dios existe y que la palabra de Dios es la Biblia. ¿Sí se entiende? Mucha gente hoy en día es una tristeza. Mucha gente hoy sin abrir la Biblia va a la iglesia y todo lo que le predica piensa que es palabra de Dios. Pero ¿cómo saben ustedes si lo que está predicando aquel adelante es palabra de Dios o no? Si nunca han visto si lo que dice es verdad o mentira. ¿No es así? Sería tonto, ¿no? ¿No es así? Supongamos, ustedes pueden comprar un negocio, invertirle 10,000, 20,000 dólares para comprar un negocio sin saber si ese negocio da ganancia o pérdida. Porque nada más el que le está vendiendo, el realtor le dice, no, allá da ganancia, ganancia y ganancia. ¿Y le van a creer? ¿Qué deben ver? Pruebas. Muéstrame las pruebas que ese negocio da ganancia. ¿O porque es el realtor van a creer en él? ¿Es posible? No, es difícil. Es tonto, sería lo más tonto de este mundo. Si uno invierte 20,000 dólares para comprar un negocio sin saber si da pérdida o ganancia, ¿no es así? Lo mismo pasa ¿con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. La gente sin verificar, sin comprobar si eso es verdad o mentira, creen. Porque lo que dice aquel para mí me parece que es verdad. Y van tras lo que está diciendo. La Biblia no dice así. Dice, ustedes mismos con sus propios ojos verifiquen si las cosas son verdaderas o falsas. Por eso Dios nos ha dado la Biblia a cada uno. ¿Por qué digo una tristeza? Porque la Biblia, para muchos, ¿qué es? Un adorno en la casa. De verdad. Yo he visitado muchas familias y tiene la Biblia así grandota y dice, sí, me la heredó mi mamá, desde mi abuelita viene esa Biblia y la tienen allá, metido. Y nunca la han sacado y han leído. Para eso Dios nos ha dado la Biblia, para que heredemos a hijos. Es una tristeza. Para que ustedes puedan creer en Dios, primero, ¿qué deben hacer? Conocer primero la palabra. ¿Sí? Por último, nada más, esto sí sería importante. Por último, le voy a mostrar, le voy a enseñar acerca de Dios. Nosotros hablamos de creer en Dios, ¿verdad? Creer en Dios. La Biblia habla de este Dios, pero también la Biblia habla de este Dios, que muchas veces aparece como dioses. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dioses? ¿Cuál será la diferencia? ¿Todos son dioses? ¿Hay que creerle a todos? Este también es Dios, yo lo voy a creer. Este también, yo le creo a todos. ¿Sí? Si uno dice así, yo le voy a creer a ese Dios. Este también es un buen Dios, yo también le voy a creer. Si ustedes creen en 10, 20, 30 en diferentes dioses, ¿saben qué significa? Que andan con 120 mujeres. De acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Es exactamente igual delante de Dios. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. Pero ¿cuál de estos
ustedes creen? Este tiene la D en mayúscula, este tiene la D en minúscula. ¿Sí? ¿En qué Dios creen ustedes? Ah, en mayúscula porque a mí me gusta la D mayúscula. Para poder creer, esta palabra es muy importante. ¿Qué hay que hacer primero? Oír y conocer. Para poder creer, es muy importante, primero debe haber un proceso de conocer y oír. ¿Sí se entiende? Hay que oír y conocer. Miren, supongamos, yo conozco a una persona, hoy nos conocimos, ¿cómo le va? Yo soy un empresario, tengo un negocio muy grande, pero tengo mal crédito. ¿Me puede prestar su crédito, su seguro social, para sacar un préstamo en el banco? Pero si nos conocemos, ¿no me cree? ¿Por qué no? Pero supongamos que nos conocemos desde aquí, desde chiquito. Llevamos 30, 40 años. Y compartimos todas las cosas. Él hasta sabe cuántas cucharas tengo en mi casa. ¿Es verdad? ¿Me prestará o no me prestará? Y sabe que yo soy una persona honesta. Cuando digo algo siempre le he cumplido. ¿Me va a prestar o no me va a prestar? Sí, y hasta me va a decir, aunque no me puedas pagar, no me importa. ¿Verdad? Porque somos muy buenos amigos. Entonces, ¿ustedes conocen a este Dios o conocen a este Dios o no conocen a ningún Dios? Honestamente, para que ustedes digan, sí, yo conozco a este Dios, ¿qué deben saber? Saber decirme. Saben decir, ¿cómo es ese Dios? Si ustedes creen en ese Dios de aquí, de minúscula, también deben saber decir, ¿qué Dios? ¿Cómo es ese Dios? Pero mucha gente no tiene ni idea. Y dice, si yo creo en Dios. Y tiene pegadito en su boca, especialmente allá, en los países de Latinoamérica que yo he conocido, primero Dios, dice, primero Dios, primero Dios. Eso es un insulto, delante de Dios es un insulto. ¿Por qué será insulto? Porque está considerando a Dios como ¿qué? Como una persona, como si fuera nada. ¿Sí? Si es primero Dios, ¿qué es lo que están haciendo para que Dios sea primero en su vida? ¿Verdad? Hay que demostrarlo, no con puras palabras. La Biblia habla de dos dioses diferentes. Esto es muy, muy importante. Este Dios es el Dios creador. Hoy lo vimos, ¿verdad? Acuérdate, joven, de tu creador, dice, antes de que vengan los días malos. Este otro Dios no es un Dios creador. Él no ha creado. ¿Por qué? Debe haber un solo creador, no muchos, ¿verdad? Este Dios, además de ser un Dios creador, es único, dice la Biblia. Y también, ¿saben qué? Verdadero. Que debe saber dar bendición, maldición, controlar la historia de la humanidad, controlar la vida de cada uno de ustedes. Juicio, hay infierno, hay cielo. Él ha creado todo eso. El infierno, el cielo, maldición, bendición, todo. Él ha hecho acontecer y suceder diferentes sucesos a lo largo de la historia. Entonces, si este Dios es único y verdadero, el creador, ¿quién será este otro Dios? Si es verdadero el de arriba, el de abajo sería falso, ¿verdad? Él no es un Dios creador. ¿Sí? Este Dios es otro Dios. Son dioses falsos. En la Biblia dice que son demonios o Satanás o el diablo. ¿Sí se entiende? Hay dioses y hay un Dios único y verdadero que es el creador de todas las cosas. ¿En qué Dios deberíamos nosotros creer? Si vamos a elegir uno. ¿Cuál prefieren?
Supongamos que este Dios de abajo da maldición y bendición. Y el de arriba también da maldición y bendición. ¿A quién cree creer? ¿A quién prefiere creer? Al Dios creador. ¿Saben por qué? Porque este Dios es quien va a juzgar, no el de abajo. Él es quien ha creado el infierno y el cielo. Entonces, ¿cómo voy a yo creer si nunca he oído ni he conocido? ¿No es así? ¿Se puede creer sin conocer? No. Pero sucede, dentro de la religión sucede mucho eso. Mucha gente cree sin conocer. Y eso está muy mal. De verdad. Porque están invirtiendo, están apostando, ¿saben qué cosa? Su alma, su vida en el eterno infierno. De verdad. Para poder creer hay que conocer, ¿eh? Para poder conocer hay que oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso es tan importante tener el conocimiento correcto de la Biblia. Nada más a la gente no le gusta oír. Ayer hablamos, ¿verdad? Ayer también vimos acerca de eso. Gusta enseñarnos a aprender de otras cosas menos de la palabra de Dios. Y decimos que somos cristianos. Eso es algo irónico, algo que no va. Entonces mañana vamos a seguir estudiando, ¿sí?, acerca de este Dios único y verdadero, el que ha creado todas las cosas, ¿sí? Y vamos a ver diferentes acontecimientos de la Biblia, qué es lo que ha pasado del pasado hasta nuestro tiempo, qué es lo que ha pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la historia? Para que nosotros conozcamos a ese Dios creador. ¿Sí? Entonces, yo me gustaría pedirle que no falte. Porque mañana es un tema que continúa, pasado mañana también otros temas que continuamos. ¿Sí? Yo le dije, invertir el tiempo, se trata la vida. Invertimos en nuestro tiempo. ¿En dónde valdría la pena invertir el tiempo? El de estar tirado en la cama, mirar el techo, andar en la internet. No, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿cuántos días? 4 o 5 días nada más. 4 o 5 días. ¿Sí? Si ustedes realmente dicen que yo soy creyente en Dios, 4 o 5 días no es nada. Si ustedes dicen que ustedes aman a Dios, demuéstrenlo que aman a Dios realmente. ¿Sí? Uno dice, amo a Dios, no gusta oír, no gusta aprender la Biblia. ¿Esa persona amará a Dios? Si yo tengo a una muchacha que la amo mucho, ¿sí?, ¿qué voy a hacer yo? Lo normal es querer estar con ella todo el tiempo, ¿no es así? Pero digo, te amo, pero no tengo tiempo. ¿Será amor eso? No, no es amor. Si usted realmente ama a Dios, demuéstrelo. Demuéstrelo invirtiendo su tiempo en la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar aquí. Yo voy a orar y vamos a terminar. Gracias, Dios, creador de todas las cosas, por darnos estos momentos para aprender tu palabra. Nosotros sabemos que lo más importante en esta vida es por lo menos, al menos aprender una vez la palabra de la Biblia, porque sabemos que aquí se encuentran todas las respuestas acerca de nuestra vida y de por qué vivimos nosotros, para qué existimos en este mundo. Ayúdanos para que sigamos aprendiendo en el día de mañana la Biblia y que tú nos sigas proveyendo entendimiento de la palabra de Dios. Solamente confiamos en ti toda nuestra vida y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.